El día de hoy, entonces, estos van a ser los temas que vamos a tratar. Inicialmente una introducción, luego algunas de las técnicas más difundidas, otras un poco polémicas y algunas conclusiones. Bueno, como introducción, pues lo primero es pensar que los primates, incluidos pues los humanos, son seres que son muy visuales y pues sus ojos y la dirección a la que ésta se dirige pues genera una atención importante. En los humanos, especialmente, se ha notado por muchos estudios antropológicos que suelen prestar mucha atención al color de los ojos. Y esto pues tiene unas implicaciones tanto como de ubicación espacial como de relaciones interpersonales. Y pues bueno, principalmente esas son como las dos cosas, tienen muchas otras implicaciones relacionadas no solo al color de los ojos, sino también al color de la piel e incluso pues al color y a la forma del cabello. ¿De dónde viene? Pues este color, si recordamos un poco, los melanosomas que son producidos por los melanocitos contienen diferentes cantidades y diferentes tipos de melanina. Y estos están presentes en estas dos capas del iris, la capa estromal y en el borde anterior. Los ojos oscuros se describen que tienen más melanina y una mayor proporción de eumelanina frente a la feomelanina comparado con los ojos claros. Y tener en cuenta que cuando pensamos en ojos claros, principalmente en aquellos descritos como ojos azules, este color se produce más por la estructura física del iris que de por sí por el pigmento. A medida que pues, la luz atraviesa el ojo, estas fibras de colágeno van a presentar una dispersión diferente de las longitudes de onda azules y pues variando también de los diferentes tonos de azul y en aquellos ojos que tienen un poco más de melanina, van a aparecer entonces esas diferentes tonalidades que se tornan más grisáceas, más verdes o incluso color avellana. Y de aquí que esto está determinado entonces más bien por el grosor y por la densidad del iris y estas fibras de colágeno y si se presentan algunas zonas parchadas, que en sí únicamente pues por la presencia o no de más o menos melanosomas o melanina. Bueno, la coloración del iris vemos que tiene una gran variedad por lo que acabo de mencionar. Muchos estudios pues han visto, evaluado cómo estas mutaciones se han dado. Describen que la mutación original para el color de ojos, que es azul, parece que es una mutación que fue única, que se produjo más o menos hace unos 10.000 años como resultado de un efecto fundador y que posteriormente pues fue difundida por diversas poblaciones europeas y posteriormente pues euroasiáticas. Aunque generalmente el color de los ojos se modela como un rasgo mendeliano, se ha visto que esto no es lo único que lo influye, que puede tener diferentes fenómenos como son la dominancia incompleta y aunque se han descrito más de 16 genes que son responsables del color de los ojos, esta característica se atribuye principalmente a dos, que son estos que se encuentran acá resaltados, pero pues tener en mente que no son los únicos. Bueno, en los últimos años, pues sin duda, dado el desarrollo de la industria y toda la difusión que tiene pues, muchos aspectos cosméticos, han surgido muchas modalidades para tener un cambio del color de los ojos. Hay un mercado pues muy importante en la industria cosmética para este cambio que se relaciona pues no solo, y si lo vemos no solo en los ojos, también pues cambios del color del cabello, de tener un color de uñas, de blanquear la piel, específicamente pues en los ojos algunas de las más difundidas son el uso de lentes de contacto, en algunos casos pues estos cosméticos con diferentes colores, pero también hay otros procedimientos como puede ser procedimientos láser para cambiar la pigmentación del iris, uso de algunos implantes o como ya veremos más adelante en pacientes que tienen ojos ciegos que con un aspecto pues, cosmético que les causan disconfort importante, se han desarrollado también otras técnicas de queratopigmentación. Acá, trayéndole un poco pues, a una encuesta que se realizó a personas sanas, la idea es ver cómo es de frecuente si la gente se encuentra satisfecha o no con su color de ojos actual y si haría algún procedimiento para cambiarlo. Acá entonces vemos esa primera pregunta. Esta fue una muestra de 1.136 pacientes en Estados Unidos que se difundió pues esta encuesta en línea y pues estas son las respuestas que tuvieron. La mayoría de este grupo de personas se encontraba satisfecha con su color pues, de ojos actual y
Pues sin embargo, se ve que hay un porcentaje pues considerable, cerca del 20%, que les gustaría cambiarlo. ¿A qué color les gustaría cambiarlo? De acuerdo a esta encuesta, lo que más se vio es que les gustaría pues a un color azul, verde, como más avellana, y los menos preferidos pues fueron los colores oscuros, que pues son en realidad los más frecuentes en el mundo. Dentro de las preguntas les preguntaban pues si este cambio les gustaría que fuera permanente o si fuera algo más temporal. La mayoría prefería cambios temporales. Y dentro de los diferentes métodos, si les dieran la opción de elegir, por ejemplo, algún colirio hipotético, inyecciones, láser o cirugía, lo más preferido pues sería lo menos invasivo, es decir, colirios, prefiriendo mucho menos las inyecciones y la cirugía. Y de cuánto estarían dispuestos a pagar por un procedimiento de estos, la mayoría se situaban en el grupo de los $500. Sin embargo, pues se vieron valores extremos donde un porcentaje incluso se sentía dispuesto a pagar más de $10,000 por un procedimiento que le cambiara el color de los ojos. Bueno, esto como una anotación al impacto que tiene esto en la sociedad. Bueno, antes de estos procedimientos es pues importante considerar que hay diferentes causas muy variables que pueden generar pues alteraciones en el iris. Desde algunas de estas que las vemos en el grupo infantil, hasta ya causas que pueden ser adquiridas, pasando pues unas comunes como puede ser el trauma, inflamaciones oculares, haber tenido cirugía ocular previa y prestar especial atención. Acá como vemos hay diferentes entidades, desde nevus, nódulos de Lynch, nevus pigmentados, no pigmentados, alteraciones de corectopia, ectropio nubial, pero sin duda es importante en estos pacientes, y en algún momento, y en general los tenemos pues en nuestra consulta, tener en mente que algunas de estas lesiones pueden tener un significado pues más importante relacionado principalmente a procesos neoplásicos. ¿Qué deberíamos tener entonces en mente cuando vemos estos cambios en el iris que nos podrían guiar hacia ese tipo de lesiones? Acá tenemos una guía de una ABCDEF, donde lo que nos recuerda es pensar que puede ser un melanoma en pacientes menores de 40 años. Si vemos sangrado en la cámara anterior, si la lesión se ubica pues en los meridianos inferiores, si tiene una configuración difusa, si se relaciona con ectropion, o si tiene unos márgenes que no están bien definidos. Y pensar en el momento en que se siguen estos pacientes, por ejemplo, por nevus o por otras lesiones pigmentadas, si hay cambios en el crecimiento, si tiene vasos, si tiene o no compromiso del ángulo, si tiene compromiso del cuerpo ciliar y si se relaciona con cambios en la presión intraocular. Esto para tenerlo pues en mente. Vamos a ver a continuación una gran variedad de procedimientos, pero pensar que antes de cualquier cosa, sin duda es muy importante una valoración clínica previa muy juiciosa, determinando cuál es la patología subyacente, si la hay en los pacientes, o si, por ejemplo, es por motivos cosméticos, se podría realizar alguno de estos procedimientos, como lo vemos más adelante en algunas de las series de casos, sin complicaciones mayores. Bueno, el primer grupo es entonces hablar de procedimientos de despigmentación láser. Este grupo de procedimientos se usa, tiene un uso clínico con fines estéticos, sin embargo, en el momento no tiene una licencia oficial. Los datos en la literatura son escasos en el grupo de oftalmología. El tipo que se usa más frecuentemente es el Jack láser, y esto ha surgido pensando, y pues esto viene de muchos de los estudios en dermatología que pues han realizado despigmentación cutánea. Precisamente vemos acá algunos de los estudios previos, realizado pues en piel, y de donde salen algunos de las corrientes de los láser que se usan actualmente en dermatología. Un láser de pulsos de Jack láser, que en este caso lo utilizaban a diferentes longitudes de onda, esto hecho en estudios animales, y lograban entonces luego evidenciar que estos procesos de fototermolisis selectiva podrían ser útil para despigmentar y eliminar también los folículos pilosos. Después de este estudio, entonces vemos en dermatología muchos usos, acá específicamente basándonos en los que han sido con Jack, esta serie de pacientes del 2012 coreanos sometidos a este procedimiento lograron eliminar en un 70% durante la primera sesión estas lesiones de nevos melanocíticos,
donde pues la minoría de pacientes, o bueno, mejor dicho, todos los pacientes luego de las 3 sesiones lograron eliminar completamente las lesiones. Y si se compara esta técnica con otras que utilizan láser de CO2 o otros tipos de jack, se ve que esta suele producir menos cicatrices. Esto pues para tenerlo en mente de otros campos de aplicación donde se tienen en estas tecnologías. Ya en oftalmología se han descrito entonces diferentes usos. Acá vemos entonces en este estudio en pacientes con melanocitosis oculodérmica, cómo utilizando esta tecnología de Jack Láser con estos parámetros, se ve, bueno, primero es un procedimiento combinado, entonces no es únicamente el láser, sino que se hace una resección, primero pues una exposición de la conjuntiva para retirar el pigmento más superficial y luego con el Jack completar el procedimiento. Acá vemos entonces un ejemplo de uno de estos pacientes, sus fotos preoperatorias en la parte superior y luego los resultados postoperatorios donde pues vemos cómo ha cambiado, cómo se ha despigmentado la zona. Y reportar acá también uno de las complicaciones que se pueden dar posteriores, que es la formación de quistes conjuntivales. Vemos entonces acá asociado, muchos de los desenlaces que miden estos estudios están pues principalmente guiados hacia si hay cambios en la agudeza visual, si hay cambios en la presión intraocular. En este caso sí también hay cambios en la keratometría, donde lo que vemos en estos pacientes es que no hay cambios en la agudeza visual. Hay un cambio, incluso acá lo describen como una disminución estadísticamente significativa de la presión intraocular, y que no, pues hay otros cambios ni en los equivalentes esféricos ni en las keratometrías. Y acá, pues medir también, pues muchos de esos estudios también miden la satisfacción de los pacientes porque muchos de estos cambios son por motivos estéticos, donde pues se mira cómo es el resultado, cuál es la opinión del observador, o sea, del cirujano que hizo el procedimiento. En su mayoría pues refieren que son resultados muy buenos, y cómo los pacientes también pues tienen una satisfacción alta con este tipo de procedimientos. Acá vemos otro estudio donde la idea era aplicar este Jack Laser, pero ya pues en la superficie del iris, y cómo se comportaba. Acá vemos entonces son 2 grupos donde utilizaban, bueno, 6 pacientes en cada grupo, donde lo que variaba era el número, o sea, el número de pulsos y donde era aplicado y la densidad de la energía utilizada. Vemos entonces en la primera línea los que fueron tratados en el grupo A, en la segunda línea los que fueron tratados en el grupo B, y luego como pues haciendo análisis estos de otro estudio, cómo se veían estos cambios ya a nivel tisular, a nivel de histología, y lo que veían era que sí se despigmentaba efectivamente pues la zona que se buscaba despigmentar. Sin embargo, se veía cómo se formaban una serie de acúmulos sobre la parte pues más superficial, esto pues hecho en conejos. Bueno, acá algunos otros reportes de caso donde se han utilizado. Acá pues prestar atención a lo que nos referimos inicialmente, y es descartar previamente cualquier otra patología que pueda causar estos cambios en el iris. En este paciente es un reporte de caso, un hombre de 22 años, donde luego de descartar cualquier otra patología, él se sentía pues inconforme con la heterocromía que presentaba, y utilizando pues un procedimiento, en este caso con SLT, que pues es por ejemplo, un principio que se utilizan para el tratamiento selectivo en glaucoma. Se realizó este tratamiento y pues se ve efectivamente en la apariencia posoperatoria que logra un resultado pues aceptable sin tener pues unos datos acá fiables en cuanto a presión intraocular y otros parámetros de seguridad. Entonces pues este es un caso aislado, no significa que entonces se vaya a utilizar este procedimiento ya ampliamente. Aquí entonces ya para traerlo un poco más pues a una escala más grande, un grupo de pacientes más grandes, midieron entonces si resultados de seguridad, eficacia, predictibilidad y satisfacción. En este caso ya fue una muestra de, ¿cuánto fue esto? De más de 1.176 ojos, donde le realizaron diferentes procedimientos láser con diferentes características, desde Jack Láser, bueno, acá las diferentes propiedades, acá vemos las diferentes
longitudes que son utilizadas. Acá en esto comparaban y pues dijeron que en un momento hicieron análisis iterino, pararon y se dieron cuenta que pues que resultaba más satisfactorio en cuanto a todos estos resultados era este, y a partir de este pues continuaron el seguimiento. ¿Y qué vieron? Que este láser con pulsos de 3 a 4 nanosegundos, lo que hacían era evaluar previamente en un software el iris del paciente, ¿sí? Describir pues muy bien sus características, cuáles eran los tonos, las tonalidades que tenía, cuáles eran las que se querían llegar, y de acuerdo a eso pues se programaba todo para posteriormente pues sí hacer el procedimiento. Acá entonces, ¿qué se vieron de estos desenlaces? En cuanto a agudeza visual, mejor corregida, no hubo una variación importante dentro de los grupos. En cuanto a cambios de presión intraocular, vemos que la mayoría de la tendencia es que tienden a cambiar cerca más o menos de 0.5 a 1 milímetro de mercurio luego del procedimiento. Errores refractivos, sí se ve que hay cambios, principalmente en los pacientes que son miopes, y los hipermétropes sí tienden a tener un cambio en su fórmula. Y acá vemos entonces algunos ejemplos donde pues, se llevan a cabo satisfactoriamente estos procedimientos. Ver que hay diferentes indicaciones, en este caso desde NEUS hasta cambios por cirugía, antecedentes de trauma, o incluso acá pacientes que han tenido aplicación previa, por ejemplo, pacientes que han aplicado análogos de prostaglandina, principalmente la tanoprost, donde se han descrito cambios en la coloración del iris, que en algunos pacientes no, pues no se sienten a gusto y quisieran cambiar el color de su iris. Bueno, uno que ha sido muy difundido, y de hecho, si uno pues lo busca en internet, y esto pues es muy difundido en Estados Unidos, Europa, es este, que es una tecnología Stroma. Esto actualmente no se encuentra aprobado por la FDA, pues no tiene como resultados que lo sustenten fuertemente. Lo que hace es, pues, mediante esta tecnología, entonces cambiar el pigmento. O sea, la teoría de quien presenta esta tecnología es que en el fondo todos tenemos los ojos azules, entonces que solo se trata de generar cambios en el espesor y de esta manera revelar, por decirlo así, como el pigmento azul que se encuentra subyacente. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto es más bien y está basado en lo que ellos mismos publican de sus resultados, pero está muy sesgado en cuanto a complicaciones, en cuanto a seguimientos a largo plazo y sobre todo pues a una aprobación oficial de la tecnología. Bueno, una segunda categoría son los implantes de iris. Estos implantes de iris han sido utilizados ya desde más de 50 años. El primero de ellos descrito en 1964, y a partir de variaciones dependiendo en donde se coloque, variando la indicación. Muchos de ellos pues, fueron inicialmente utilizados en casos de aniridia. Y como vemos pues acá, no, con el tiempo han ido pues variando, sabemos diferentes causas de defectos en el iris, desde congénitas, como son los colomas, donde también se han utilizado, otras adquiridas, ya sea tanto por trauma o como secundarias a alguna intervención y un daño pues iatrogénico, donde los podemos dividir en tres grandes grupos. Uno son los diafragmas de iris lente, otro los dispositivos que son basados en anillos de tensión endocapsular, y otros que son los iris artificiales personalizados. Del primer grupo, estos fueron descritos más o menos hacia los años 90. Las indicaciones iniciales eran en casos de aniridia congénita, y de trauma, y su configuración está hecha pues por una óptica central que tiene un diafragma de polimetilmetacrilato, donde la apertura central, acá como vemos en los diferentes modelos, varía de tamaño. La periferia está compuesta por un polímero que es opaco, que simula precisamente el iris, y como vemos ya en las últimas presentaciones comerciales, estos pues tienen colores diferentes. ¿Cuál es la ventaja principal? Lo que pues destacan de estos dispositivos: son muy útiles en aquellos casos de pacientes para corregir la aniridia y pues que tengan simultáneamente catarata, entonces que se pueda corregir la aniridia y la faquia de manera simultánea. Sin embargo, como grandes desventajas, pues es un dispositivo que es grande, requiere incisiones grandes para ser pues colocado, es rígido, tiende a quebrarse, requiere
pues una destreza quirúrgica importante para manipularlo adecuadamente y pues poderlo ubicar en el lugar que sea deseable dependiendo pues la condición del paciente. Los segundos son estos dispositivos basados en anillos de tensión endocapsular. Estos tienen la ventaja comparados con los anteriores que requieren pues incisiones más pequeñas, tienen variedad de formas dependiendo de la extensión del diafragma. Vemos acá con diferentes números de zonas opacas, sectoriales. Como una característica, este requiere tener un soporte capsular para que pues, al colocarlo sea estable. Es un dispositivo que puede ser susceptible a fracturas y sin duda también requiere pues, que el cirujano que lo vaya a colocar tenga una destreza quirúrgica importante porque su alineación requiere ser precisa, principalmente pues en estos que se requieran cubrir zonas específicas, pues que quede adecuadamente ubicado. Los otros dispositivos son los iris artificiales personalizados. Este es uno que se llama Artificial Iris, que es de una compañía alemana, donde pues este es un iris personalizado. Este consiste pues en un solo diafragma, sin una óptica central, está hecho de un material de silicona hidrofóbico y pues se hace hecho a la medida, teniendo de referencia pues el ojo del otro paciente para que sea estéticamente lo más similar. Están disponibles en varias versiones, algunos tienen unas mallas de poliéster que confieren un agarre pues más estable o por ejemplo que permite que se puedan colocar suturas en el caso de requerir fijaciones transesclerales. Y pues dependiendo cómo uno lo vea como una ventaja o una desventaja, este pues puede ser usado de forma concomitante con lentes intraoculares, pero pues dependiendo cómo uno lo vea, porque pues si va a colocar dos dispositivos, sabiendo que pues existen algunos descritos donde pues ya vienen integradas las dos características. Acá vemos un ejemplo entonces de un paciente con un defecto en el iris en la zona superior y pues cuál es el resultado postoperatorio utilizando uno de estos implantes, dejando pues un resultado cosmético pues muy bueno. Acá vemos entonces que hay diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de indicaciones, en este caso principalmente guiados hacia tratamientos de aniridia. También mencionar que hay otros, como pueden ser los lentes Artisan, y que estos también pueden venir en variedad de colores, dependiendo, y pues una valoración juiciosa previa del paciente, si es FACO, si es pseudofaco, si tiene o no tiene soporte capsular, pues eso va a variar entonces de qué dispositivos se podrían llegar a usar. Y acá de una manera pues muy general, cuáles son esos desenlaces y cuáles son las complicaciones que se han asociado al uso de estos dispositivos. Como desenlaces principales, vemos acá, estos se toman de varias series de casos que se han realizado, como vemos pues no hay estudios como estas muy grandes de pacientes, pero los desenlaces que usualmente toman son entonces enfocados hacia agudeza visual, que en la mayoría de los reportes la tienen como que mejora, pensando también en que pues muchos de estos casos como vimos tienen pues lentes intraoculares asociados. El glare también mejora pensando pues que en estos pacientes una de las molestias principales es este. Y en cuanto a apariencia cosmética también pues reportan buenos resultados. Sin embargo, pues también hay que pensar en las complicaciones asociadas al uso de estos dispositivos. Las podemos dividir en dos grandes grupos, unas intraoperatorias, lo que más frecuentemente se reporta la ruptura de la cápsula posterior y evidencia de ifema, y en el postoperatorio lo más frecuente son pues estos tres que están primero, que son cambios de hipertensión ocular, glaucoma, uveitis o pues una malposición del implante que a largo plazo pueda generar entonces diferentes procesos, ya sean tanto descompensación corneal, hemorragias vítreas, también se reportan desprendimientos de retina o incluso endoftalmitis. Entonces pensar que pues su uso puede ser útil en algunos casos, pero pues que conlleva unos riesgos importantes. Bueno, eso para aplicaciones, como vimos ya, por ejemplo, pacientes con aniridia o defectos en el iris. En el mercado hay actualmente estos dos dispositivos que son utilizados principalmente para fines cosméticos. El primero, ese es el New Color Iris, y el segundo, el Bright Ocular. Las diferencias, el primero, entonces, es un diafragma, ¿sí? De silicona, tiene acá como vemos arriba una serie de aletas redondeadas en la periferia que pues son lo que lo mantienen ubicado.
y pues pueden variar ya el centro, la apertura que tengan. Este otro, y la diferencia es que, bueno, este también tiene como una especie de soportes en la periferia, pero tiene una serie de surcos en la parte de abajo que refieren, pues son útiles para que pueda fluir el humor acuoso. Sin embargo, pues estos dispositivos se han visto relacionados con una serie de complicaciones muy importantes. De hecho, las complicaciones corneales suelen ser las más frecuentes. No es raro que estos pacientes presenten glaucoma, presenten uveitis, presenten catarata traumática asociada ya sea en el momento del implante o del retiro del dispositivo. Y acá vemos entonces un ejemplo de algunas, pues pueden tener muchísimas consecuencias. Acá un paciente que pues, se colocó este implante y luego pues presentó cuadros de hipertensión ocular, tuvo que pues ser retirado el implante y vemos todas las secuelas que puede dejar en el ojo, ¿sí? Zonas de atrofia, pues ya vimos la descripción de los cambios en la presión intraocular, el glaucoma secundario asociada a esta inflamación. Entonces, pues sin duda son pues, dispositivos que de mucho cuidado, sin embargo, no es raro verlos y si uno busca en internet, por ejemplo, que uno decía un cambio de color, estas son una de las alternativas más usadas y está ampliamente difundida por las redes sociales, pero también tener en mente y también hay una gran variedad de videos en línea, todas las complicaciones y de las cirugías como esta, donde se ve pues el explante de estos dispositivos y pues como vimos en esa foto con consecuencias pues graves para el ojo. Acá después de la descripción de la técnica de cómo retirarlo, vemos entonces, bueno, ahí se está realizando pues, la medición principal, una paracentesis, y la idea, como vemos más adelante, es hacer una serie de cortes que se van a realizar ahorita acá más adelante en esta zona, para luego tomarlo y pues buscarlo retirar por esa incisión principal en un solo bloque, sin pues partirlo en más zonas, evitando pues que pueda tenerse más trauma. Esto ahí vemos algunas de las características que describimos de las puntas para su ubicación y de los surcos. Bueno, pues finalmente la sutura. Bueno, otro de los grupos utilizados son los procedimientos de queratopigmentación. Estos realmente se han propuesto y han tenido modificaciones desde hace muchísimo tiempo, incluso se tienen descripciones tan antiguas desde la época de Galeno y posteriormente ya hacia el año 450 después de Cristo, de otras descripciones de este doctor, donde pues el motivo principal para realizarlo era buscar enmascarar opacidades, leucomas en el ojo. En ese momento, ¿cómo lo hacían? Describen que tenían una cauterización de la superficie de la córnea con un utensilio caliente y luego se utilizaban gran variedad de pigmentos de hierro, cobre, pigmentos minerales, naturales, vegetales, para pues aplicarlo sobre el ojo. Ya la técnica pues se fue desarrollando aún más, ya hacia 1869 este cirujano oculoplástico describió un nuevo método que era pues inicialmente colocar anestesia con cocaína, luego colocar sobre el ojo una capa gruesa de una solución de tinta china sobre la córnea y posteriormente pues se buscaba introducir el pigmento al generar pues una punción con una aguja ranurada. Esta técnica pues ha ido evolucionando porque pues esto tenía muchos riesgos y ha ido evolucionando hacia estas dos grandes técnicas, una intrastromal, otra superficial, donde pues cada una puede ser realizada ya sea tanto de forma manual como con femtosegundo. Acá vemos entonces un ejemplo de lo que sería esa técnica intrastromal manual. Esto, y como lo vemos, usar una indicación más terapéutica, más funcional, es en aquellos pacientes con ojos ciegos con pues un defecto cosmético importante, pues ojos que no tengan otra condición y que pues el paciente desee conservar el ojo y prefiera esta opción antes de utilizar, por ejemplo, lentes de contacto o antes de someterse a otras intervenciones. Movemos ahí desde la forma manual, que me lo salte un poquito, es hacer entonces primero pues esta zona en el centro y luego ya con cuchilletes pues graduados, medir, disecar la zona, introducir el pigmento, pues todo esto hecho de forma manual.
Ya vemos que hay otras hechas con femtosegundo que pues describen mejores rendimientos, pues al ser más precisas, tener más claridad en dónde se está realizando las incisiones para introducir posteriormente el pigmento. Vemos entonces acá, ya después de crear los túneles, cómo pues se diseca la zona para posteriormente sí introducir los pigmentos. Estos pigmentos que son utilizados acá en estos videos son de un grupo en España, en Valencia, que describe que pues utiliza unos pigmentos que ya tienen una patente que se basan principalmente en compuestos de minerales que han probado, ya vamos a ver más adelante en estudios histopatológicos, eh, que pues no generan daños de neovascularización ni daños pues inflamatorios considerables. Acá vemos precisamente entonces la variedad de pigmentos que han sido utilizados a lo largo de la historia, desde tinta china, hollín, cloruro de platino, han utilizado pigmentos uviales tomados de animales y ya algunos de los colorantes orgánicos más utilizados en la actualidad, este, que es el que utiliza este grupo de los videos, que es de ácido láctico, propanodiol y otros minerales micronizados, ha sido pues el que ha mostrado como mejores resultados. Acá vemos entonces el ejemplo donde ellos pues hacen diferentes tinciones, evidenciando que pues utilizando estos pigmentos de minerales micronizados, no se detectó difusión del pigmento ni cambios de color, inflamación o neovascularización en los ojos tratados. Y la oportunidad de determinar pues dónde es que se depositan más claramente estos pigmentos, ¿sí? Y que si lo comparamos contra un grupo control, donde sí pues hay una reacción inflamatoria en una córnea de conejo, pues viendo que en este caso no se produce esta inflamación. Bueno, acá vemos una gran variedad de reportes de estudios donde se ha utilizado esta queratopigmentación con fines cosméticos, sin embargo, pues vemos que la mayoría y donde pues, más se ha aplicado esta tecnología es en pacientes con ojos ciegos, donde pues, ay, donde pues no se han presentado, digamos, complicaciones importantes, sin embargo se describen algunas, como pueden ser la formación de bulas, la formación o incluso de perforaciones, si no es utilizada, si no es realizado pues por personal correctamente capacitado. Y pues también que más o menos, y esto sí ya depende del tiempo de seguimiento de estos estudios, que es otra debilidad importante que tienen, porque los tiempos de seguimiento suelen ser muy corticos, es ver que incluso 3, 4, 5 años posterior a la intervención se producen unos cambios en el pigmento importantes que pues terminan generando un defecto cosmético importante a los pacientes que finalmente pues los tiene muy poco satisfechos. Ya en cuanto a las indicaciones funcionales, vemos que pues, son menos estudios con series más pequeñas de pacientes y donde pues en la mayoría no reportan complicaciones. Sin embargo, sí ver que sí es posible que se produzca neovascularización, que tengan cambios en el color del pigmento y pues que los pacientes puedan ser sintomáticos. Esto pues para pensar en la gran variedad de complicaciones que puedan tener. Si acá incluso entonces vemos que podemos dividirlas en dos grandes grupos, unas que son orgánicas, unas que son pues funcionales, donde acá precisamente pues se da lo que les mencionaba de esos cambios en el pigmento a largo plazo. Eh, por ejemplo, en pacientes donde se utilizaba de forma sectorial, que es otra de las formas de utilizarlo, podría tener limitaciones en el campo visual, cambios en la sensibilidad a la luz, o también cuando se les realizaban imágenes como de resonancia magnética se veían estos depósitos del pigmento alterando pues todo el examen por sus compuestos metálicos que tienen algunos de estos pigmentos. Sin embargo, pues lo que se ha buscado y el desarrollo pues de los pigmentos es precisamente que produzcan las menores reacciones adversas. Aquí entonces vemos un ejemplo, es una de las series más grandes de estos estudios acá. Este es pues como una parte del estudio donde específicamente habla de las indicaciones para la queratopigmentación superficial, donde aquí pues ya no serían principalmente esos ojos ciegos, sino pacientes con leucomas parciales, por ejemplo, secundarios a trauma, infección, que han presentado, por ejemplo, edemas corneales crónicos luego de queratoplastias no exitosas, bueno, muchas condiciones, donde
pues acá vemos la variedad de las tecnologías aplicadas, dependiendo si es únicamente manual, superficial, si es asociada a femtosegundo, y que en muchas ocasiones pues no va únicamente superficial, sino que va ligada también, como vimos con compromiso pues estromal, de cómo se combinan estas tecnologías. En cuanto a desenlaces, pues como vemos puede estar pues acá sesgado, algunos pacientes pues son ciegos, entonces en cuanto a resultados de agudeza visual pues no van a haber cambios, pero cuando son puramente cosméticos, como es el caso de este primer grupo de pacientes, describieron que no hay cambios en la agudeza visual preoperatoria con la posoperatoria y que tampoco hay cambios importantes en la presión intraocular. Lo mismo en cuanto a desenlaces de la percepción por parte del cirujano, por parte de la satisfacción del paciente, y si los pacientes repetirían el procedimiento, la mayoría pues muestran unos buenos resultados donde casi el 99% de los pacientes estaría dispuesto a repetirse el procedimiento si pues, se lo volvieran a ofertar como se lo ofertaban la primera vez. Sin embargo, acá, ¿qué vemos? Y ya dentro de las complicaciones generales de estos procedimientos, lo que más reportan son cambios en la sensibilidad de la luz, seguido por cambios en la coloración, de que cambia el pigmento, y otros pues no menos importante, como pueden ser pues esos cambios en la limitación del campo visual y pues la neovascularización. Aquí, pues algunos de los cuáles se relacionan más dependiendo de la técnica, si es superficial, si es profunda, dependiendo si se hace un solo túnel o si se hacen dos, donde pues este grupo, después de realizar este estudio, dentro de las recomendaciones que dan cuando hacen estos procedimientos, es que lo que menos efectos adversos tuvo y mejores resultados fue realizarla con femtosegundo con dos túneles. Acá vemos un ejemplo entonces de algunos de los pacientes que fueron sometidos a estos procedimientos, cuáles son sus resultados posoperatorios. Acá pues vemos en este caso los pacientes son pues por motivos, o sea, tienen una patología importante subyacente. Y también pues este grupo, como vamos a ver ya en la última imagen, también pues lo ha realizado con fines cosméticos, como es el caso de esta última paciente. Bueno, ¿qué otras técnicas se han descrito? Sin duda, pues el uso de los lentes de contacto es uno de los más difundidos, por no decir el más difundido. Pues ya descrito de larga data para, por ejemplo, corregir pues exitosamente estos defectos. Sin embargo, pues pensar que en la actualidad pues, lo más difundido es principalmente por motivos cosméticos, principalmente en los pacientes, pues en la población asiática, donde buscan tener esta impresión de tener pues, los ojos más grandes, de tener los ojos de diferentes colores, y pues esta es una industria ampliamente difundida. Como pues las complicaciones que pueden tener son pues, similares a las que tienen el uso de lentes de contacto en general, como puede ser disconfort, ojo seco, presentar infiltrados corneales, conjuntivitis papilar, fenómenos de neovascularización corneal, abrasiones corneales y queratitis. Y acá pues una especial atención en que pues muchas de las complicaciones vienen es principalmente relacionadas al mal manejo que se tiene de este tipo de lentes de contacto, al uso no apropiado y que pues termina llevando a frecuentemente, bueno, la complicación más frecuente es presentar queratitis. Acá vemos entonces precisamente cuáles pueden ser todos esos factores que están asociados cuando comparamos el uso de los pacientes que usan lentes de contacto cosméticos comparado con aquellos que usan lentes de contacto convencionales y que pues los utilizan por una corrección de algún defecto refractivo, donde pues varían desde los factores de distribución, por ejemplo, muchos de estos lentes cosméticos son considerados precisamente como elementos cosméticos y no tienen pues licencias médicas adecuadas, entonces no se puede garantizar sus materiales ni su transporte, mejor dicho, ningún pues manejo adecuado. Que muchos de los pacientes que utilizan este tipo de lentes de contactos no son pues personas que los usen habitualmente, entonces por ejemplo para algún evento especial o por ejemplo para un disfraz, entonces no tienen el manejo adecuado y son mucho más susceptibles
a infecciones, suelen pues tener mucho menor experiencia y no le prestan atención, por ejemplo, a asistir previamente a alguna consulta, ya sea de optometría o de oftalmología, porque lo ven como algo netamente cosmético, comparado, por ejemplo, con un paciente que va a utilizar lentes de contacto convencionales que sí tiene frecuentemente pues una valoración previa. Otro y que es pues sin duda pues muy dramático y es uno también de los que uno ve más difundidos por todas sus complicaciones, es la aplicación de tatuajes. Acá vemos entonces, esta es una serie de casos de un grupo canadiense, donde vemos este primer paciente al lado de la izquierda, donde él mismo se aplicó, pidió por internet una tinta y se la aplicó con una aguja. Acá no muestran las fotos de la compañera, pues de la novia, que dicen que también él se la aplicó a la novia. Afortunadamente la novia pues no tuvo repercusiones graves, no tuvo cambios en agudeza visual, no tuvo perforación del ojo, y pues no muestran las fotos, pero él sí tuvo pues consecuencias muy graves. Acá vemos entonces un poco del curso clínico de este paciente, donde vemos la evidencia pues de esta tinta en cámara anterior con una zona más demarcada a nivel corneal, pues hablando que ya tuvo como una penetración a la córnea, una zona de perforación donde pues se ve claramente donde se encuentra alojado el pigmento y cómo esto se correlaciona pues con las imágenes diagnósticas donde se ve claramente dos zonas donde está más claramente concentrado el pigmento. Este paciente pues fue llevado a cirugía, se le realizó un lavado de cámara anterior, se le colocaron antibióticos. Sin embargo, ya al momento del seguimiento, este pues fue un ojo que llegó en percepción de luz. Llegó con una presión intraocular alta y en el seguimiento se ve cómo pues poco a poco va teniendo más como un curso muy insidioso, muy complejo, donde a pesar de ese lavado se ve cómo se va pues el compromiso corneal del endotelio, como luego con el tiempo se ve la evidencia de vitrio en cámara anterior, requirió pues posteriormente una vitrectomía y como ya más o menos esto fue hacia los 4 días del procedimiento quirúrgico, como luego presenta pues dehiscencias zonulares, presentó una luxación de cristalino, se sometió a nuevos procedimientos quirúrgicos, sin embargo pues fue un paciente que luego reportan que no continuó seguimiento, entonces quién sabe cómo terminaría esto, pero pues seguramente fue un escenario muy trágico. Y este otro que sí lo reportan acá como pues desde el inicio con un curso muy complejo. Lo realizó un tatuador experimentado, por decirlo así. Esto no fue en la casa, sino fue con una de estas agujas utilizadas para realizar tatuajes en la piel, donde pues perforó el ojo. Este es un hombre de 24 años que acudió 3 días. Esto es lo otro, que luego de realizarse este procedimiento, igual, aunque presentó durante el procedimiento un dolor muy severo y las complicaciones pues prácticamente inmediatas, decidió consultar solo 3 días después. Entonces cuando llegó pues ya también complejo. Entonces se presentó perforación del globo. Este paciente fue llevado a lavado de cámara anterior, a vitrectomía, a lensectomía, debido a que pues también la aguja generó pues un daño traumático en el cristalino. Se colocaron antibióticos intravitreos, bueno, y realizando pues un cultivo, se evidenció que era positivo para este microorganismo de alcalígenes fecalis, lo que nos habla también pues de las condiciones en las que muchas veces pueden estar estos dispositivos con los que se hacen tatuajes, porque pues terminó generando una endoftalmitis. Acá vemos en la ecografía cómo se evidencia lo que ellos reportan como una colección y pues finalmente pues este ojo tuvo que ser eviscerado. Acá vemos entonces ya estas muestras de histología donde se ve cómo se difunde el pigmento, cómo se encuentra pues distribuido ampliamente con zonas pues de infección y con zonas de inflamación pues muy importantes. Bueno, acá este es un pequeño resumen de muchos, pues de varios de los casos que han sido reportados alrededor del mundo. Unos de estos, unos de estos es una serie incluso aquí que reporta a un paciente pues colombiano donde pues las complicaciones y lo más frecuente es ver entonces que hay perforaciones inadvertidas,
que terminan requiriendo en su mayoría procedimientos quirúrgicos, muchos de esos pues múltiples, lavados de cámara anterior, vitrectomía, lensectomía, incluso pues enucleaciones como vimos en el caso anterior, pues viendo que esto pues tiene unos resultados muy graves y que pues parte de la desinformación es la gran difusión que tienen estos procedimientos por redes sociales, entonces pues que hay que prestarles atención. Otro de los que son también difundidos son estos procedimientos de blanqueamiento. Estos procedimientos de blanqueamiento pues tienen diferentes descripciones de cómo son realizados. Muchos de estos son descritos como conjuntivectomías, que se combinan con diferentes sustancias, ya sea con aplicación de mitomicina C, ya sea con aplicación de algún antiangiogénico, donde vemos que pues, pueden tener múltiples complicaciones a lo largo del tiempo, más que todo asociado a defectos corneales, epiteliales, placas calcificadas, pueden presentar luego adhesiones fibrovasculares, crecimiento de vasos anormales, e incluso hay descrito que estos pacientes pues, pueden requerir luego cirugía de estrabismo pues, por presentar daños a nivel de los músculos extraoculares. Acá vemos entonces diferentes reportes de series de casos en los que pues, se realizaron algunas de estas técnicas y pues una gran variedad de complicaciones, desde las descritas hasta otras pues mucho más graves, como pueden ser endoftalmitis y pues el requerimiento de una cirugía de estrabismo. Acá vemos entonces algunos de estos ejemplos, con presentación pues de placas esclerales, de zonas de adelgazamiento escleral, que pues incluso como en el caso de abajo ya prácticamente pues dejan la uvea prácticamente expuesta. Esto también lo traigo a colación porque este es otro también de los procedimientos que es más frecuentemente ofrecido. De hecho, si uno también busca en internet opciones de blanqueamiento ocular, muchos de los resultados lo van a dirigir a uno hacia la página de este doctor, que es un doctor que trabaja pues en Los Ángeles, donde él muestra pues muchos de sus casos de pacientes donde les ha realizado estos procedimientos de blanqueamiento ocular, incluso deportistas olímpicos, estrellas de básquetbol, actores, bueno, muchísimas personas, donde pues les ofrece más o menos a un costo de unos $3,000 por ojo, que pues van a tener sus ojos completamente blancos. Esto relacionado principalmente a que pues las personas tienen como este complejo estético de que presentan, por ejemplo, un melanosis conjuntival con la que no se sienten satisfechos, o pacientes que constantemente están consultando por ojo rojo, no se trata, por ejemplo, la causa subyacente y están constantemente inconformes, entonces deciden someterse a estos procedimientos. Como tal, pues que haya encontrado una descripción para la gran cantidad que este doctor dice que ha operado, pues no hay un estudio oficial publicado, pero sí hay publicadas algunas de las complicaciones que han presentado estos pacientes y pues de hecho están publicadas por otros grupos de doctores diferentes al de él. Acá vemos entonces este caso de un paciente con una placa pues calcificada en ambos ojos luego de someterse a este procedimiento que pues también es conocido como Eyebright y pues con un adelgazamiento escleral importante. Entonces aquí, y si ya entramos a revisar, porque de lo que sí hay un poco más reportado es de las complicaciones, lo que más se reporta es proliferación fibrovascular, cambios en la presión intraocular, placas calcificadas, hiperemia ocular, y bueno, así sucesivamente, hasta llegar incluso a la exposición pues, de las fibras musculares de los músculos extraoculares. Bueno, después de pues, haber tenido todo acercamiento a esta gran variedad de técnicas, es importante entonces considerar que sin duda existen gran variedad de opciones y es muy importante pues considerar la patología subyacente. Como vimos, muchos de estos usos son cosméticos, sin embargo, muchas de estas aplicaciones también son para defectos en el iris, tanto congénitos como secundarios a trauma, secundarios a inflamación, por ejemplo. Entonces, sin duda, una evaluación previa meticulosa con una selección muy juiciosa de los candidatos apropiados es esencial para lograr pues, el mejor resultado. Que es importante tener en mente que muchos de estos procedimientos tienen una amplia difusión por motivos cosméticos y una amplia difusión por redes sociales,
que es importante que nosotros pues como profesionales conozcamos que esto existe, cuáles son las alternativas que hay. Y en el caso de que un paciente, por ejemplo, preguntes, pues saber darle una información pues basada en lo que realmente se conoce y no simplemente pues que él se dirija a una red social que muchas veces pues puede ser muy peligroso, como vimos en los casos de esos pacientes que se autotatuaron con un video de YouTube como guía. Que los procedimientos pues han mostrado una amplia gama de efectividad y seguridad, esto dependiendo si se comportan pues como funcionales, terapéuticos o estéticos, donde entonces vemos desde los lentes de contacto que son ampliamente usados y que tal vez si se tiene pues el proveedor adecuado, con una certificación adecuada y un manejo adecuado, pues no conlleven grandes riesgos, versus lo grave que pueden ser los resultados fatales que puede ser autorrealizarse tatuajes. Sin duda, pues estos estudios requieren un seguimiento a mayor plazo. Muchos de estos estudios, como vimos, la mayoría están limitados a series de casos con pocos pacientes y pues no sabemos realmente muchos de los desenlaces cómo se van a comportar a largo plazo. Muchas gracias. Sí, Juliana, muchas gracias. Un tema muy polémico, pero sí que, como tú dices, debemos conocer sin duda para poder aconsejar y orientar a los pacientes.